Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Hoy con mi amiga Georgina Gaxiola, quien nos acompaña para hablar de un tema bastante espinoso, bastante conflictivo. Georgina, nuestras relaciones con los Estados Unidos no han sido de maravilla en todos los tiempos. Ha habido momentos de tranquilidad, de buenos oficios, pero también los ha habido, y los hay como en estos momentos, en que se advierten choques o roces, como se les llama en el argot diplomático, entre los altos funcionarios o de Estados Unidos o de México. En estos días, tal parece que nuestro gobierno ha tomado la iniciativa para cuestionar a su vecino del Imperio del Norte, fundamentalmente con el asunto de los migrantes. O es el pretexto, o es una realidad que los migrantes ya son o siempre han sido el principal problema de los tratos entre Estados Unidos y México. Así es. Hace tiempo que no veíamos un problema entre México y Estados Unidos, pero creo que en esta ocasión México es quien está provocando este roce. La verdad es que el presidente Biden, la presidencia de Joe Biden ha sido amable con México, ha sido próximo, incluso cuando el presidente López Obrador no lo felicitó, fue de los últimos mandatarios en el mundo en felicitarlo cuando ganó la presidencia. No asistió a la toma de posesión de Biden, varias cosas en las que la verdad es que Biden no nos ha atacado, y ahora parece que somos nosotros los que queremos, como bien dices, organizar un enfrentamiento que no le veo tampoco fondo. Defender a los dictadores a cambio de nuestras negociaciones con Estados Unidos pues no tiene ningún sentido. Es obvio que Estados Unidos sigue siendo la superpotencia mundial y tiene una fuerza y tiene elementos tan contundentes que en nuestro caso, por ejemplo, nos puede poner quietos en cualquier momento si se le provoca. Hay un viejo dicho de que mejor es no tocar al león porque si no nos muerde. Y el león en este caso puede ser Estados Unidos, porque no debiéramos de estarlo provocando. Sabemos que la potencia, el poder estadounidense es muy superior al de México, como lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Qué más quisiéramos de hablarle a los Estados Unidos de tú a tú y reclamarles todo lo que les debemos reclamar desde que nos despojaron de la mitad de nuestro territorio y echarles en cara tantas cosas que nos suceden, sobre todo a lo largo de la frontera norte de entre México y Estados Unidos? Pero si no podemos pelear de tú a tú con el monstruo imperial, Georgina, ¿para qué lo provocamos o a dónde se quiere llegar con esto? Pues mira, lo que pasa es que en otros momentos de la historia de nuestra relación con Estados Unidos en la búsqueda de la contención del comunismo, de las dictaduras que no le gustaban, etcétera, pues marcaba la agenda internacional y le decía a México qué tenía que hacer. Y México nunca se dejó y aplicó muchas veces la política de no intervención, muchas veces que la ha aplicado para nuestra conveniencia, la verdad.
Y en este caso es lo que no queda claro, porque defiende a 3 países, a 3 dictaduras que han hecho de su población un verdadero infierno, que realmente una violación de derechos humanos, que es claro para todos, para todo el mundo, y defenderlos a cambio, y no ir a la cumbre, un lugar en Los Ángeles que tanta gente podía esperar al presidente, conversaciones, acuerdos en los que debió haber estado el presidente en beneficio de los mexicanos. Entonces esta actitud de ser el líder, el nuevo líder latinoamericano tipo Echeverría, pues la verdad es que está fuera del momento histórico. Acabamos de renegociar el Tratado de Libre Comercio y no le vemos sentido a la actitud del presidente en hacerle este desaire al presidente Joe Biden. O sea, no tenemos elementos de fuerza para entablar un choque que pueda hacer de tú a tú con los Estados Unidos. Pero en fin, ¿qué se puede obtener con ese tipo de críticas a la primera o principal potencia del mundo? Yo tengo la idea, y es una idea que se ha extendido en todo México, de que nuestro señor presidente quiere demostrarle a su homólogo de Estados Unidos que nuestro país o su gobierno tiene tanta fuerza o tanto poder de convocatoria y de reclamo como lo es el de Estados Unidos. Y está bien también que actúe y que defienda los intereses de nuestra nación al costo que se pueda. Pero yo creo que hay formas de reclamar, hay formas de decir las cosas. No se trata de pelear por pelear, porque vamos, si en estos momentos yo me pongo los guantes con el campeón mundial de peso completo de box, pues voy a acabar en la lona, es claro. Y no se trata de llegar a eso. Se trata de llegar a acuerdos que sean civilizados en lo posible. ¿Qué les molesta a los estadounidenses? Pues fundamentalmente que los migrantes sean de México, de Centroamérica y ahora muchos de Cuba, que lleguen a territorio nacional, el de México, y salten a través de las vallas de sus fronteras para llegar a los Estados Unidos. Ese ha sido el camino históricamente más fácil de quienes quieren llegar a los Estados Unidos a buscar un trabajo, un modo de vida. Ya no son tantos los mexicanos que se van al otro lado. Sí son muchos, pero no como en el pasado. Hoy advertimos, Georgina, que son los centroamericanos, los cubanos, sobre todo en las últimas fechas, y otros del Caribe, que llegan sobre todo por el sureste de México y forman caravanas, enormes caravanas como la de esta semana, de miles y miles de desempleados, de gente que tiene hambre, que va en busca de trabajo, y ahí van. A veces se van por el centro de la República, pero generalmente agarran la costa del Atlántico y van por Veracruz y hasta llegar a Tamaulipas. Y bueno, cuando llegan a la frontera es el caos. Hay que decirlo, a veces los gringos, como les llamamos, requieren de la mano de obra de los migrantes, de los mexicanos, y se ponen lights, como dicen ellos, sí, para que puedan entrar
estos migrantes. Pero si en Estados Unidos, vamos a decir, están completas sus fuerzas de trabajo, pues entonces les impiden a los mexicanos y a todos los demás que se están saltando a las trancas. Fue el presidente Donald Trump quien amenazó a México con subir aranceles progresivamente de 5 a 25% de todos los productos mexicanos si no contenían las caravanas migrantes. Entonces el presidente López Obrador mandó a la Guardia Nacional a la frontera sur supuestamente a detenerlos, que realmente no los podían detener. Vimos escenas terribles de la policía persiguiendo a los migrantes, tan terribles como los estadounidenses han tratado a los mexicanos y al resto de los latinoamericanos o migrantes en general. Pero fue hasta que fue una gran amenaza de parte de Trump que México aceptó entonces que los migrantes se quedaran de este lado. Porque cuando un migrante lograba cruzar la frontera, por decir un mexicano, bueno, un hondureño, detenían al hondureño en Estados Unidos y lo regresaban a su país, a Honduras. Pero ahora todos esos migrantes los regresan a México y se quedan en México. Y no tenemos nosotros ni los empleos, ni la infraestructura básica para atenderlos. Entonces los migrantes están aquí y México se ha convertido en un país al que mucha gente quiere venir, tratar de pasar a Estados Unidos, pero en el que realmente se están quedando a vivir aquí, Félix. Y lo más grave, como lo dice Georgina, el gobierno estadounidense ha decidido, lo decidió en los últimos meses, tomar por su cuenta a los migrantes, subirlos a veces a aviones y botarlos hacia territorio mexicano. A veces los llevan hasta la frontera del sureste de nuestro país, con Guatemala y Belice, etcétera. Pero generalmente los lanzan a territorio nacional y que se las arreglen como puedan. Ese es el principal problema que está enfrentando nuestro gobierno en nuestro país en general, de que los Estados Unidos, cuando les da la gana o cuando no necesitan a los migrantes, no los echen a territorio mexicano y hay que se queden o se las arreglen como puedan. Pero además han acusado a los migrantes, que han sido gran parte base de la economía agrícola de Estados Unidos, a quienes les pagan mucho menos de lo que le pagarían una jornada a un estadounidense. Lo que nos han llamado han sido violadores, criminales, ladrones, etcétera. Y esa era la política de Trump, que Biden no la tiene y que ahora el presidente López Obrador sea tan grosero con Biden por defender a 3 países que no estaban invitados a la cumbre en vez de llevar a cabo acuerdos convenientes para nosotros, no se puede entender. Si no podemos con nosotros mismos, ¿qué hacemos? Defendiendo a otras 3 naciones que podrán ser nuestros amigos, nuestros queridos hermanos, como se dice, pero no los podemos defender ante el brazo duro estadounidense, que no quiere saber nada de cubanos, de nicaragüenses y de venezolanos, entre otros. Y así estamos, Georgina, se nos va el tiempo, caramba, qué pena, pero es un tema que nunca se acaba y aquí estaremos la próxima semana, el próximo viernes, comentándolo. Muchas gracias, Georgina. Gracias a ti, Félix. Muchas gracias a ustedes por su atención.